Buenas, a continuación en el siguiente video tutorial les presentaré cómo formular modelos de sistemas simples usando Benzene PLE versión 6.3. En el propósito de este tutorial es ayudar a mejorar la familiarización con las construcciones y análisis de los modelos de sistemas dinámicos usando la herramienta Benzene PLE para así poder construir un modelo simple, que en este caso nuestro modelo será el déficit federal. Para iniciar con este tutorial necesitamos Benzene PLE versión 6.3, el cual dejaré el enlace en la descripción. Cuando ejecutamos la primera vez Benzene, nos aparecerá una ventana así. Es nuestro primer pantallazo, por lo menos parecido, si trabajamos con la versión 6.3. Bueno, empecemos a trabajar en nuestro modelo. Para lo siguiente nos vamos a File, Archivo, New Model, en la cual nos aparecerá un cuadro de diálogo donde escogemos un límite de tiempo para nuestro modelo, ya que cuando simulemos tendrá una fecha de inicio y una fecha de fin. Cada cuánto se va a ejecutar un paso y cuál será nuestra unidad de tiempo. Para nuestro ejemplo, nuestro modelo iniciará en el año 1998 y terminará en el año 2010. Esto será nuestro rango de tiempo en el cual ejecutará nuestro proyecto, y nosotros queremos que nos haga una simulación de que ejecute cada 3 meses, o sea 0.25 años. Ahora, nuestras unidades de tiempo que nosotros vamos a manejar es años. ¿Por qué vamos a manejar años? Porque Benzene nos ofrece entre dos métodos de integración numérica, el Euler y el RK4 Auto. RK4 Auto es el más acertado método de integración numérica, pero es más intensivo computacionalmente. Por lo tanto, generalmente es mejor utilizar el método de Euler y solo cambiar si ocurre un error en la integración. Bueno, le damos OK y a continuación nos aparece esta gran ventana blanca, que es nuestra área de trabajo, y es donde se desarrolla y se analizará nuestro modelo. Los diferentes botones en el borde del área de trabajo representan diferentes tareas disponibles para trabajar en nuestro modelo. La ventana la compone de una barra de título, un menú, una barra de herramientas de boceto, una barra de herramientas principal, que es esta, que es la que comprime dos juegos de herramientas fundamentales, como son las herramientas de archivo, nuevo, abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar, y herramientas gráficas que permiten preparar y ejecutar las simulaciones y gráficas. También hay una barra llamada Sketch, que es donde encontramos los componentes del modelo que vamos a construir, que son estos: variables, caja de variables, flechas, tasa, flujo, en fin. En la barra de estados también encontramos diferentes botones o herramientas que permiten cambiar el formato del diagrama. La barra de análisis, que está ubicada al lado de izquierda de nuestra ventana, la usaremos para analizar el modelo y entender su comportamiento. Ahora, debemos familiarizarnos con muchas de estas herramientas para construir nuestro modelo. Para iniciar, agregaremos una acción que representa una deuda a nuestro modelo. Iniciamos agregando, listo.
Para modelar sistemas es bueno utilizar esta herramienta Benzin. Bueno, usamos esta herramienta caja de variables cuando queremos representar una acción variable, también conocida como nivel, al modelo. Benzin retorna un cuadro de texto y un cursor activo en el cual escribiremos la palabra o el nombre que nosotros le queramos colocar. En nuestro caso le colocaremos la palabra deuda para saber qué simboliza la deuda en nuestro modelo. Bueno, acabamos de crear la primera variable del proyecto. La acción del dinero constituye la deuda. Ahora agregaremos la entrada a la acción deuda y lo colocaremos al lado derecho de la deuda. Lo que necesitamos es crear una entrada o una acción que es la que nos lleve hasta la deuda. Nosotros vamos a crear un flujo y vamos a agregarlo para que se inserte hasta la deuda, y podremos colocarle de nombre red de déficit federal. Red de déficit federal. Bueno, esto lo que nos indica es un flujo, y como ven aquí nos va a aparecer una especie de nudo que representa el límite del modelo. En este caso, la nube en el lado izquierdo del flujo significa que en este momento no hemos tenido cuidado sobre de dónde viene el déficit que le estamos mandando o que está generando la deuda. Claro que cuando nosotros tenemos el modelo siempre tenemos precaución de saber de dónde viene lo que genera la deuda. Si nuestro flujo de déficit o la red de déficit federal tiene nubes en ambos extremos, acá y acá, quiere decir que no hemos insertado correctamente nuestro flujo a nuestra caja de texto o a nuestra acción. Si nosotros agregamos mal un déficit, por ejemplo déficit, nosotros lo que podemos hacer es eliminarlo si es lo que realmente necesitamos. Claro, eliminar las nubes de lo que se compone el flujo. Bueno, hemos creado el flujo de red de déficit federal que incrementa nuestra acción deuda. Ahora podemos cambiarle el nombre a la deuda federal, cambiarle nombre al cuadro deuda y ponerle deuda federal, para saber que lo que nosotros estamos recibiendo no es una simple deuda, sino es una deuda federal. Bueno, ahora necesitamos crear variables necesarias para determinar la red de déficit federal. Bueno, asumimos que es determinada por gastos gubernamentales total y los ingresos gubernamentales. Entonces vamos a crear unas variables total gastos gubernamentales y ingresos gubernamentales. Estas son nuestras variables de lo que está compuesto la red de déficit federal.
Ahora, si se dan cuenta, estas variables no están metidas dentro de un cuadro, lo que significa que estas son variables secundarias, o como se le dice en Benzin, son variables auxiliares. Ahora, como las dos variables globales son las que determinan la red de déficit federal, las conectamos con flechas casuales. Una flecha que vaya desde los ingresos gubernamentales hasta la red de déficit federal, y una que vaya de total gastos gubernamentales a la red de déficit federal. Bueno, para moverlo a diferentes lugares de la pantalla, podemos con la mano o en otro podemos arrastrar y rodar hacia donde nosotros queremos. Si nos damos cuenta, en la flecha ahí aparece un punto en todo el centro de la flecha, por así decirlo, de la línea que compone la flecha, en el cual nosotros al moverla podemos cambiar la curvatura de la flecha de nuestra conexión. No, vamos a hacerlo así. Podemos colocarlo en este lado. Ahora, nosotros queremos actualizar nuestro diagrama para saber cómo afecta estas variables globales a nuestro flujo, o sea, cómo afecta a la red de déficit federal en su incremento o decremento. Cuando los gastos incrementan, el déficit aumenta, y cuando los ingresos aumentan, la red de déficit federal disminuye. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionamos nuestra flecha y nosotros vamos a esta opción acá en la barra de estado y vamos a decirle, bueno, aquí dice si queremos cambiarle la fuente por uno de default, sí, el color de la flecha que vamos a utilizar, yo voy a dejar todo estándar. Disculpen, me equivoqué aquí, ahora sí. Y seleccionamos esta variable, cómo afecta a nuestro flujo. En nuestro caso, como los ingresos gubernamentales aumenten, nuestro déficit o nuestra deuda va a disminuir. Entonces vamos a colocar que va a decrecer. Y en total gastos gubernamentales vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decirle que aumenta. Bueno, no se puede apreciar bien, pero no se puede apreciar bien, pero aquí tiene que aparecer un más, un menos, que nos indique que esto está bien, que lo estamos conectando, que estamos haciendo el incremento o el decremento como tiene que aparecer. Bueno, no flechas están seleccionadas, sí, ese que había que seleccionar, lo que teníamos que seleccionar era nuestra variable. Listo. Usando lo aprendido anteriormente de agregar variables y conectarlas a nuestro flujo, vamos a crear un ciclo de retroalimentación agregando otras variables auxiliares. Ahora, ¿cómo hacemos la retroalimentación? La retroalimentación la hacemos conectando nuestra variable con otra variable que pueda llegar a ella misma. En este caso, la deuda federal va a llegar a el pago de intereses. Bien,
Ahora, ese pago de intereses no viene solo de la deuda federal, sino que viene generada por una tasa de interés. Junto a eso, los gastos gubernamentales, o sea, nosotros tenemos total gastos gubernamentales, nosotros podemos escribir otros gastos gubernamentales para decir que esos gastos, total gastos es la suma de todos los gastos que tenga. Entonces, otros gastos auxiliares o alternos que nosotros tengamos. Otros gastos gubernamentales. Ahora eso lo vamos a conectar para hacer un ciclo de retroalimentación. Para ello conectamos desde deuda federal a pago de intereses, desde pago de intereses a total gastos gubernamentales, de tasa de interés a pago de intereses y de otros gastos gubernamentales a total gastos gubernamentales. Entonces cambiémoslo para que se vea un poco más bonito. Y ya tenemos un ciclo, ya tenemos nuestro ciclo de retroalimentación. Bueno, aquí tenemos nuestro ciclo de retroalimentación. Ahora hay que agregarle cómo afecta esto a nuestra siguiente variable. Por lo menos la deuda federal afecta positivamente al pago de intereses. La tasa de interés afecta positivamente al pago de intereses, o sea, a una mayor tasa de interés, un mayor pago de interés. A una mayor deuda federal, un mayor pago de interés. A un mayor pago de interés, un mayor total gasto gubernamental. Y a un mayor otros gastos gubernamentales, un mayor total gasto gubernamental. Ahora, finalmente, nosotros podemos crear una etiqueta que permite indicar que tenemos una retroalimentación positiva o que tenemos un ciclo de retroalimentación. Para ello nos vamos a la siguiente opción, comentario, y vamos a agregar un comentario para indicar que es una retroalimentación. O sea, para indicar que una retroalimentación yo lo voy a indicar con la letra R. Podemos decir que es positiva, podemos denotarlo que es positiva agregándole la letra P mayúscula, pero sencillamente lo voy a dejar con la R más, para indicar que es una retroalimentación positiva. Lo otro que voy a hacer es, aquí en formas, yo quiero que tenga un ciclo circular, que R aparezca en todo el centro y listo. A nosotros crearlo ya tenemos un label que indica que este ciclo es una retroalimentación positiva para el ciclo, pero el déficit obviamente es negativo. Bueno, una vez tenido el diseño del diagrama, vamos a especificar la ecuación para este modelo. Para especificar la ecuación para el modelo, tenemos que escribir ecuaciones para cada variable. La formulación de ecuaciones es un paso crítico en el proceso de construcción del modelo y es una parte importante del desarrollo de un riguroso entendimiento del problema que tengamos entre manos. Al hacer clic en la función f de x, nos damos cuenta de que las variables que estén resaltadas en negrilla son todas las variables en las que nosotros no tengamos una ecuación completa. Cuando nosotros completamos la ecuación de dicha variable, nuestra variable volverá a su estado original, que es letras negras con el fondo blanco.
Ahora, las variables en los modelos de sistemas dinámicos se clasifican en dos tipos: variables exógenas y variables endógenas. Las variables exógenas son aquellas que no hacen parte de un ciclo de retroalimentación. En este caso serían los ingresos gubernamentales, otros gastos gubernamentales y la tasa de interés. Por ende, somos las que nosotros vamos a proceder a completar la ecuación en primer lugar. Seleccionamos ingresos gubernamentales. Nos aparece un cuadro de diálogo en el que procederemos a definir la ecuación. Ahora, las buenas prácticas en el modelado requieren que cada ecuación en un modelo tenga tres elementos principales: unas unidades, una ecuación y un comentario. O una documentación completa en la que nos explique la ecuación de esa variable. Como este es un ejemplo, nosotros vamos a asumir que los ingresos gubernamentales son constantes. Para ello necesitamos ingresar un número apropiado para los ingresos. Ahora, supongamos que en 1998 el ingreso era cerca de 9 billones, o sea, 9 y 12 ceros. Aunque Benzín lo podemos escribir 9 por 10 a la 12 para denotar que es 9 billones, o sencillamente podemos escribir 9 con exponente 12. Con exponente 12. En unidades, como hablamos de dólares, nuestro modelo correrá en pasos de un año. Entonces colocaremos dólar por año. Dólar por año. Finalmente proveeremos una descripción sobre esta ecuación. Un buen comentario sería lo indicado para un informe, pero podemos escribir la lógica de la ecuación que asumimos. Por ejemplo, los ingresos gubernamentales son asumidos como constantes y son igual a 9 billones de dólares. Basados en el mercado de 1998. Ya ahí tenemos un comentario sobre nuestra ecuación. Sencillamente la guardamos y, como vemos, nos aparece lo que nosotros escribimos en el comentario, y además nos quitó el resaltado negro, que quiere decir que ya nuestra ecuación está completa. Ahora, con base en lo anterior, ingresamos las demás ecuaciones exógenas. Otros gastos gubernamentales podemos decir que son otros gastos excluidos de la deuda excluido el interés, que son otros gastos
excluido el interés de la deuda, y son de aproximadamente $9 billones en 1998. Bueno, tenemos que es otra constante que va a ser dólar por año, y que va a ser 9 con exponente 12. Listo. Procedemos a la tasa de interés. Una tasa de interés que en la tasa de interés vamos a vamos a comentar que la tasa de interés pagada de la deuda en 1998 rondaba el 7% de la deuda, 7% al año. Entonces, en unidades, bueno, es una constante, es 7%, lo mismo que decir 0.07. Vamos a decir que sus unidades es eso al año. Rondaba el 0.7%, sus unidades es porcentaje al año. Bueno, aquí cuando nosotros le damos chequear unidades, él nos dice si entiende o no entiende la sintaxis que nosotros escribamos en la unidad de nuestra ecuación. Por lo menos Doyaerdin parece que cometió un error y en uno de las unidades escribir mal dólar. Entonces, bueno, eso al año. Listo. Ahora revisemos en cuál. Aquí es donde nos equivocamos. Dólar al año. Listo. Una vez que nosotros tenemos definida cuál es la ecuación de nuestras variables auxiliares, o las variables exógenas mejor, pasamos a definir la de las variables endógenas. Por ello vamos a empezar con deuda federal. En deuda federal, esta acción, como es una variable principal, requiere un campo adicional, el cual es valor inicial. Aquí está, valor inicial. Igual integ, que significa integrar, o sea, eso indica que la acción en cualquier momento del tiempo es igual a la suma de todas las entradas menos la suma de todas las salidas más el valor inicial. Como el flujo de red, como el flujo de déficit federal
es la entrada de la ecuación, colocamos el nombre de la variable del flujo en nuestro campo texto para agregar la ecuación. Benzin entiende por defecto que este flujo es la entrada de la deuda federal y por eso lo coloca por defecto ahí. Ahora, si no aparece el nombre de nuestro flujo, quiere decir que o hemos agregado mal el flujo o quizás no lo reconozca. Por ende, podemos agregarlo dándole clic. Me equivoqué. Podemos agregarlo dándole clic en el nombre de la deuda. Por lo menos esa acción se podía en el Benzin 3.0, creo, en el momento no estoy seguro. Con tal, escribimos red de déficit federal, el nombre de nuestra flujo, que es la entrada. Ahora, el valor inicial de la deuda, nosotros tenemos que era aproximadamente de 2.5 billones de dólares. Ese era lo que adeudaba nuestro modelo en el año de 1998. Entonces podemos escribir 2.5 con exponente 12, o sea, billones. La ecuación indica que la deuda federal es simplemente la acumulación de la red de déficit federal más el valor inicial de nuestra deuda. El valor inicial es de 2.5 billones. Procedemos a escribirla en los comentarios. Bueno, esto que nos está diciendo es que nosotros queremos guardar el archivo o habilitar la copia de seguridad automática. Ahora sí, comentario, podemos escribir lo que acabo de mencionar anteriormente. La deuda federal es la acumulación de la red de déficit federal más el valor inicial de la deuda. Y podemos especificar que el valor inicial de la deuda es de 2,5 billones de dólares en 1998 y es el punto de inicio para esta simulación. Se me olvidaba, hay que agregar las unidades de medida. Las unidades de medida de esto es dólar. ¿Por qué la unidad de medida es dólar? Porque en nuestra red de déficit federal, como es acumulativo, entonces eso nos va a generar solo un valor. Bueno, entonces proseguimos por la variable pago de intereses. Recordemos que es una variable endógena porque pertenece al ciclo de retroalimentación de la deuda. Ahora, en esta variable vemos que está conectada por dos variables principales o variables importantes, y las variables son deuda federal y tasa de interés. Eso lo que quiere decir es que el pago de intereses depende de la deuda federal y de la tasa de interés. Si nosotros intentamos escribir la ecuación sin usar las dos variables requeridas, Benzin nos arrojará un error,
el pago de interés, o más bien el interés, no es más que la tasa de interés por la deuda. Entonces escribimos tasa de interés por, podemos escribir el asterisco o podemos buscarlo acá, por la deuda federal. Tasa de interés por la deuda federal. Y mire que aquí nos aparece en las variables causa, porque las dos son las que nos generan el pago de interés. Ahora, las unidades de el pago de interés es dólar por año. Dólar por año. Y como comentario podemos agregar el flujo anual del pago de interés es igual al valor pendiente, de la deuda federal multiplicado por la tasa de interés. Listo. Guardamos y listo. Ahora, total gastos gubernamentales, total gastos de la gobernación, es la suma de los intereses más los otros gastos de gobernación. Y como podemos ver que las dos dependen de otros gastos gubernamentales y del pago de intereses, aquí nos aparecen como variables que las causan. Entonces tenemos que otros gastos gubernamentales más el pago de intereses. Le agrego 2 veces. Listo. Sus unidades son dólar por año. Y utilizamos como comentario de que el flujo anual de los gastos totales es igual a la suma de los otros gastos más el interés. Seguimos, ahora vamos a la red de déficit federal, que como se puede notar depende de los ingresos gubernamentales y de el total gastos gubernamentales. Pero como nosotros tenemos que son mayores los gastos que los ingresos, entonces vamos a escribir el total de gastos gubernamentales menos el total de ingresos gubernamentales. Unidades vamos a escribir dólar por año y escribimos como comentario de que el flujo de déficit es igual a la diferencia de el total de los gastos gubernamentales con los ingresos gubernamentales. Guardamos y ya hemos agregado todas las ecuaciones a nuestro modelo. A continuación
procederemos a utilizar la herramienta Benzin como herramienta de análisis estructural de nuestro modelo. Benzin procede herramientas para analizar y entender la estructura del modelo. Pero lo más importante es la herramienta de verificación de la unidad. Como acabamos de ver, tratar datos gubernamentales, la verificación de unidad lo que nos permite es revisar la sintaxis de cada variable para ver qué es lo que entra y qué es lo que sale, y revisar de que esté con sus mismas unidades. Y no es otra manera más elegante de decir de que una ecuación sea consistente dimensionalmente, o sea que lo que ingrese sea lo que salga al mismo tipo. Por ejemplo, deuda, en ejemplo deuda tenemos dólar. En tasa de interés nosotros tenemos año nada más. Si nosotros escribimos dólar por año, el problema será que dentro del pago de interés no tendrán unidades diferentes. Probemos ahora. En la herramienta menú modelo revisamos revisor de unidades, digamos que sí, y procede. Bueno, como no le había dado el nombre, como no le había asignado el nombre anteriormente, procederé a asignarle el nombre de una vez. Primero crearé una carpeta llamada Benzin y aquí agregaré nuestro modelo. El nombre de nuestro modelo se va a llamar deuda federal. Bien, como podemos ver, hemos encontrado 3 errores en la unidad descubierta.